Eh, entonces, estas son las velocidades ficticias que tiene el vehículo en X en Y. Tengo definidas por el momento iguales las variancias en el eje X y en el eje Y, suponiendo que el error afecta a los dos ejes por igual. Bueno, pero voy corriendo algunas partes y después tengo el que simula las mediciones, ¿no? Es un GPS virtual. No tengo la posición real del vehículo, posición X, más un ruido gaussiano, ¿sí? De variancia conocida, al menos para la parte sintética. O sea, después, sobre la implementación del filtro de Kalman, en realidad, como hemos hablado y como hemos mencionado antes, son algunas ecuaciones nada más. No tiene dificultad alguna para la implementación. En principio, acá no voy a considerar ninguna señal de control, sino simplemente es un modelo de velocidad constante. Tengo las matrices de transición, la posición inicial, en este caso el vector de posición inicial lo consideré aleatorio. Ahí tengo en la posición menos 1, 1, y las velocidades son 1 y 1, pero eso podría ser distinto. Y después ahora vamos a jugar cómo lo cambiamos, a ver cómo afecta. La matriz de covariancia del ruido de proceso o el ruido de estados, en realidad tiene solamente, lo planteé con elementos en la diagonal nada más, pero bien podría tener una matriz de covariancia con elementos no nulos, es decir, que el ruido, o sea, la correlación entre las distintas variables que conforman el vector de estado podrían estar correlacionadas, entonces esos valores no serían nulos. O sea que esto es la primera simplificación de una matriz diagonal. Después uno podría ponerle valores completos también y jugar con eso. Profe, Sí. perdón, ¿qué criterio utilizó para definir la matriz H ahí? La matriz H en este caso es la que relaciona, ¿no?, el vector de estados con la medición. Como yo solamente estoy midiendo la posición, teníamos acá como un GPS virtual. Tengo la relación entre el vector de estados y el Z es, si lo voy a poner más así, que se vea. Sí, o sea, es tal que va a anular las mediciones de la velocidad, por decirlo así. Sí, eso. Solamente estoy midiendo posición. O sea, por más que usted solamente va a medir posición y va a estimar posición, aún así tiene que incluir todos parámetros de 4x4 para armar el modelo. Claro, en este caso son 4 columnas y 2 filas. Claro, pero por ejemplo la matriz Q es de 4x4 Sí, y claro. yo había visto eso en, Sí. en los parámetros de la función del punto P que había mandado y a mí no me había terminado de quedar claro de por qué era así. Ahora veo que es porque es como que incluye los dos parámetros, tanto posición como velocidad para estimar. Claro, o sea, en realidad es como la dimensión de la matriz de covariancia te la da el producto del vector de estado por el traspuesto. Sí, en realidad o sea, la covariancia es el error, la diferencia al cuadrado, y eso matricialmente es como multiplicar el vector por su traspuesto y te da el tamaño. Sí, en este caso, si tenés un vector de estados de 4 elementos, las matrices de covariancia te van a quedar de 4x4. Sí. Y en el caso del ruido de medición, para mí en este caso me quedó una de 2x2. En este caso le queda de ese tamaño la matriz porque solamente está midiendo posición. Sí, señorita. Bien. Sí, señorita. Es otra vez
es como si fuera el producto del vector del ruido en X y ruido en Y, por su transpuesto. Eso me da las dimensiones. Después también hay que inicializar la matriz de covariancia. Acá también uno podría utilizar valores distintos según el... Yo otra vez arranqué con una matriz diagonal, pero podríamos decir que tengo una variancia en X de 5, una variancia en Y de 5, ¿sí? Las variancias en la velocidad en X 1 y en Y 1, como para arrancar la matriz de covariancia inicial, o sea, mi incertidumbre respecto a mi posición inicial. Cuanto menos sepa, más grandes deberían ser esos valores. Pero de nuevo, esto es... Vamos a jugar un poquito con esos valores para ver cuánto afecta. Cuanto más grandes sean esos valores, más va a tardar en converger el filtro, obviamente. Bueno, y después son las ecuaciones que... Después empezamos simplemente con el ciclo de estimación a lo largo de todas las muestras, donde vamos intercalando una predicción con las ecuaciones bien que ya conocen. La predicción es la matriz de transición por el vector actual. Acá yo, como tengo, no voy a considerar acciones de control, el GC, o sea, matriz de control es 0, por eso en realidad está genérico acá, pero no la estoy considerando. Y después la actualización con las fórmulas de lo que va a ser la matriz de covariancia luego de haber hecho una predicción. Siempre se le va a sumar, ¿no? Está el ruido de proceso. Y después otra vez el paso de la actualización, lo que llamamos corrección. No es nada nuevo, sino simplemente las mismas ecuaciones que vemos en la slide. Está por ahí un caso más sencillo porque no he considerado las matrices C y D, que son las que multiplican al ruido y demás. Esas las estoy considerando las identidades, ¿no? En definitiva, voy a tener calcula la ganancia de Kalman. Voy a calcular la estimación con la corrección. No sé, donde tengo, fíjense acá, es la predicción, la actualización es la predicción, más el K que calcula de forma óptima el Kalman, por lo que llamamos acá la innovación, ¿no? La innovación era esa diferencia entre lo que yo medí y lo que yo predije que iba a medir. Como yo ya tengo la predicción de dónde voy a estar en el instante siguiente y conozco el modelo de mi sensor, bueno, yo voy a poder predecir lo que mediría estando ahí. Hago la diferencia con lo que realmente medí, eso es la innovación, y bueno, multiplicada por K me va a dar la corrección. Y luego viene la corrección de la matriz de covariancia también, ¿sí? Donde va a caer ahora un poco esa incertidumbre. Acabo de incorporar la información del sensor, por lo tanto ahora esa incertidumbre que había crecido cuando hice la predicción, bueno, vuelve a caer cuando incorporo la información del sensor. Vamos a correr esto y vamos a generar todas las gráficas. Sí, está mucho más abatatada. A ver, si tengo las curvas, esperen que las voy a incorporar todas dentro de la pantalla simplemente para que en la grabación caigan dentro de la pantalla que estoy grabando, solo para eso. Figura 3. Figura 4. ¿Qué fue lo que corrimos ahí? A ver, voy a correr esto para este lado.
En la grabación va a quedar un poquito más grande porque está como enfocada la ventana al sector este de las figuras. Por si no se ve muy bien ahora, después lo pueden también mirar un poco mejor. Pero nos voy guiando la curva azul que está dibujada. Es la posición que realmente siguió el vehículo, o al menos la posición sintética que hemos generado. O sea, el movimiento de ese vehículo que hemos generado a partir de la velocidad sintética que toma. Las cruces rojas que se ven son las mediciones que tomó ese GPS virtual, y en negro a rayitas es la estimación del filtro de Kalman, ¿sí? Donde va utilizando las predicciones y las mediciones. Pero igual ahora yo lo voy a desarmar a esto, lo vamos a hacer paso por paso en la figura número 2 que tenía. Respecto a las velocidades, estas son las velocidades que se le imprimen al vehículo, y después en amarillo y en violeta están como las estimaciones de Kalman al respecto, ¿sí? Incluyendo el ruido que tenemos. Esas son las velocidades que pudo estimar. O sea, fíjense que acá el filtro no está midiendo velocidad, solamente estamos midiendo posición. Entonces su estimación de velocidad se debe básicamente a las mediciones de posición, pero utiliza solo el modelo para poder estimar la velocidad, porque la velocidad no la estamos midiendo. Si uno después incorporara una medición de velocidad también, bueno, la estimación de la velocidad va a ser mejor. O sea, vamos a tener mejor performance acá en la posición que en la velocidad, porque la posición la podemos medir directamente. Esto van a jugar ustedes un poco en el práctico cuando incorporen solo medir posición, cuando midan posición y velocidad. Van a ver que va a mejorar la estimación de la velocidad. Esto no se va a entender mucho, pero son simplemente la curva de los errores en posición y en velocidad. Si no se ve bien, yo les cuento de que, a ver, las curvas roja y azul, que son los errores en posición en X y en Y, tienen acá medias mucho. Perdón, déjenme recordar si era es un desvío estándar solo. A ver. Sí, era un desvío estándar. El desvío estándar de ese error en X y en Y es mucho menos que el de la velocidad. Justamente también es lo que decíamos recién, de que la velocidad no la podemos estimar tan bien, porque solamente estamos usando el modelo para eso, no podemos medir la velocidad. Y después, a ver, vamos a poner un zoom. Son algunos elementos de la diagonal de la matriz de covariancia. A ver si me deja. Ahí está. O sea, nosotros habíamos inicializado algunos valores de la covariancia en la posición. Yo le había puesto aleatoriamente un 5 como variancia en X. Y fíjense que apenas empieza a correr el filtro, ya empieza a caer, y en un par de iteraciones cayó a un valor que se mantiene relativamente constante. Y en la velocidad, fíjense que la velocidad tiene una dinámica más lenta para lograr converger un poco. Claro, en el caso de la posición nosotros estamos midiendo, por lo tanto no podemos acercar más rápido los valores verdaderos, o al menos a una estimación que está mucho más cerca del verdadero. En cambio en la velocidad, bueno, vamos a converger un poco más lento. Pero lo que quería mostrarles también era ver qué sé yo, ver el dibujo en realidad construido paso a paso. Permítanme primero crear la figura 5 y meterla adentro.
Si se escucha algún ruido de fondo es porque justo está pasando el basurero por el barrio. A ver, ¿qué voy a hacer acá ahora paso a paso? Es la curva azul que quedó, es la posición verdadera, ¿sí? Y después vamos a ir dibujando primero la predicción que realizó el filtro en base a la posición, ¿sí? Y después vamos a dibujar lo que midió el sensor. La predicción va a estar con un circulito negro. Igual van a estar las leyendas en el gráfico. La medición está con una cruz roja. Y después con un cuadrado verde tenemos la corrección, ¿sí? O sea, la actualización. Bien. No sé si lo van a ver bien abajo, pero la predicción, la primera predicción está ahí en negro. Y esa es la primera medición. Yo tenía como la posición inicial en el -1, -1, creo que era mi posición inicial. Y con eso predigo. Y esta es la primera medición que toma. Y después lo que va a hacer el filtro es combinar con las ganancias que acabamos de calcular cuál va a ser la actualización. O sea, fíjense que como yo arranqué con una matriz de covariancia con elementos bastante grandes, o al menos más grandes que los del ruido de medición, al inicio no tengo tanta certidumbre sobre mi posición inicial, ¿sí? Al no tener tanta certidumbre sobre mi posición inicial, le voy a hacer un zoom para que ustedes vean mejor, al menos esta parte. ¿Sí? Esta es mi predicción, el circulito negro. ¿Cómo se ve ahí? Denme feedback. Se ve bien. Bueno, espera que también voy a agregar el chat de Discord acá en el celular para tenerlo. Entonces la predicción es el círculo negro y que está más bien cerca de mi posición inicial, porque tenía poca velocidad probablemente en mi predicción o sea, el vector inicial, y la primera medición fue ahí, ¿no? Y ahora la actualización que hace Kalman, no sé, cuando va a combinar la predicción y la medición, fíjense que me tiró el cuadradito verde, que es la corrección, que está bastante cerca de la medición. Bueno, ¿por qué hizo eso? Y porque en este momento le confío más a la medición que a la predicción basada en una condición inicial que está bastante, o sea, jugada a ojo, ¿no? Y le puse una matriz de covariancia inicial más grande. En base a la verde, ahí es donde se creó, en base a la verde, que es la última actualización de mi vector de estados. Y ahora, utilizando ese vector de estados, utilizando la función de transición, o sea, la matriz de tensión, mi modelo, predigo que en el instante siguiente voy a estar acá donde está el circulito negro nuevo. Yo ya me venía moviendo. Ahora, utilizando mi conocimiento del vector de estados, mi última estimación, que es la verde, que esa yo simplemente ahí estoy dibujando, acuérdense, solamente estoy dibujando la posición x, y, pero ese vector de estado también está compuesto por la velocidad en x y velocidad en y. Cuando hago la predicción, me genera el puntito, el circulito negro. Ahora, cuando tomo una medición, fíjense que ahí la medición fue bastante cerca de la trayectoria real. Lo que no dibujé acá
es en dónde están los puntitos por los que defino la curva, pero está casi ahí. Y ahora, obviamente, siempre fíjense que siempre la estimación verde, o sea, la corrección en función de la medición y de la predicción, siempre va a ir entre las dos. O sea, si el circulito negro, que es la predicción, acá a la derecha, acá tiene las leyendas, ¿no? Siempre el circulito negro es una predicción, los cruces rojas son la medición y las actualizaciones o correcciones en función de ambas son las verdes, ¿sí? Siempre la corrección va a estar entre la predicción y la medición, siempre va a estar entre los dos, y siempre va a estar más cerca de él aquel en que estemos confiando más en ese momento. Y la confianza en cada una de las dos estimaciones, la predicción o la medición, siempre va a ir en función de la ganancia de Kalman y va a ir en función de cuánta certidumbre vayamos trayendo. Ahora, seguramente a lo largo de las mediciones se va a ir acomodando el tema de la matriz de covariancia, y entonces a la predicción va a cometer menos error y se va a ir acercando también un poco más a la predicción. Bien, entonces la verde es mi última estimación. Realizamos una predicción y ahora la predicción está ahí, ¿no? En el circulito negro. Cuando medimos, la medición me dio del otro lado. Ahora mi estimación, fíjense que ahora ya no está tan cerca de la medición, sino que está más balanceado entre si bien sigue estando más cerca de la medición, está un poco más cerca de la predicción ahora. Predecimos dónde va a estar. Fíjense que ahora la predicción está justo dentro de la curva. La medición dio más adelante, o sea que evidentemente yo predije que iba a tener una velocidad por ahí menor y me quedé un poco más atrás, y la medición fue más adelante, y entre los dos me va a dar la estimación. O sea, lo que no vemos en este gráfico de D es la velocidad, pero más o menos se van imaginando cómo va conectando. Esta es la nueva predicción, la nueva medición. O sea, evidentemente estamos yendo por detrás del auto, o sea, nos estamos quedando cortos con la velocidad. Y esta es la estimación, una nueva predicción. Fíjense que ahí hubo un cambio en la trayectoria, aunque es leve, pero hubo un cambio. Entonces, como yo estoy basando mi predicción en función de donde estaba acá y con la velocidad que traía, fíjense que traía una trayectoria bastante rectilínea, por lo tanto las velocidades ahí, si bien me estaba quedando corto, pero la orientación que me daban esas velocidades, o sea, yo tengo velocidad en X y en Y, si yo calculo el ángulo, me da un ángulo, venía con un ángulo constante, una orientación constante. Entonces mi predicción va a ser seguir con esa línea. Fíjense que esta predicción está en función de esta línea, es una continuación de la trayectoria que venía siguiendo. Sin embargo, ahí hubo un cambio. A ver, el de la medición va a ir más cerca de la curva real, porque está midiendo realmente con el GPS. El tema es que mido con error. La predicción siguió un poco de largo y la estimación va a ir otra vez un poco en el medio. Nueva predicción. Fíjense que la predicción siempre se va a pasar un poco de largo, porque está suponiendo un modelo de velocidad constante y que continúo. Es como que es el movimiento con el que venía trayendo, lo trato de continuar. Ese es el modelo que estoy utilizando. Entonces, cada vez que hay un cambio de trayectoria o un cambio en las velocidades o en la orientación del vehículo, el modelo pasa de largo, le pifia, porque yo estoy suponiendo que continúa igual. ¿Sí? Vamos a ir se me va a quedar afuera del dibujito. Pero bueno, ahí ya pasé a la pantalla completa, donde ven que ya después de un tiempo, ahí lo que es verde, fíjense las curvas verdes, o los puntitos verdes son los que van siguiendo, es la estimación final que voy teniendo con el filtro de Kalman, que está bastante bien siguiendo la curva azul. Obviamente acá tengo un sensor que tiene poco ruido. Fíjense como ahora la predicción siguió de largo. O sea, yo venía con un movimiento hacia la derecha y yo predigo que voy a seguir moviendo hacia la derecha. Ese es mi modelo.
¿Está bien? Bueno, ahí me pasé de largo. La medición va a ir cerca de la curva. Y ahora la estimación va a ir entre los dos. Otra vez mi predicción sigue estando en cualquier lado. Me pasé de largo en mi medición ahí. Y la intermedia, ¿sí? En algún momento la predicción se va a ir acercando otra vez. Ahí justo, fíjense, tuve una medición. Le voy a hacer otra vez un zoom ahora a esta zona para que se quede mejor. La medición tuvo un error bastante grosero acá. Y con la predicción había sido esta entre los dos. Entonces ahí el filtro quedó un poco más lejos. Y por lo tanto la nueva predicción se va a ir más lejos todavía. Fíjense ahora qué diferencia hay entre la medición y mi predicción. Ahí se alejaron bastante. Bueno, el filtro va a ir un poco en el medio. Entonces en todos los lugares donde hay como cambios bruscos, mi modelo va a tender a hacer un poco de agua. Y cuanto mejor sea mi modelado, menos va a sufrir de estas cosas. Entonces, si yo estoy modelando con velocidad constante y de golpe el vehículo cambió de dirección, bueno, eso ya no era tanto una velocidad constante, se estaba comportando distinto. Bueno, y así uno puede ir construyendo paso a paso la predicción, la medición y la corrección en el medio siempre, ¿sí? Si yo uniera todo esto con trazos, o sea, uno de los simbolitos con trazos, verían que la curva verde, que es la de la estimación o corrección, siempre va a ir contenida dentro de la curva de las predicciones y la curva de las mediciones, ¿sí? Siempre va a estar contenida entre ambas, pues siempre va a ser una combinación de ambas con esas ganancias óptimas en algún sentido, ¿sí? Bueno, nosotros ya habíamos corrido, lo voy a cortar ahí para no seguir, pero habíamos corrido toda la simulación y nos había dado que la curva punteada negra es la estimación del filtro. Fíjense que ahora, si el sensor tiene mucho error, el modelo me ayuda a suavizar un poco ese error y mantenerme más cerca de la curva azul, que es la real. Fíjense que ahora, si ustedes miran, podría ponerle, a ver, lo vamos a hacer ahora. Le voy a poner al dibujo, en vez de solo las XR solitas, no, le vamos a dejar le vamos a poner que le dibuje una raya también. No sé si se va a ver bien, pero voy a hacer otra vez un poco de zoom, que sea en este sector, por ejemplo. La curva azul es la verdadera, ¿no? La curva roja es la que estaría dada por las distintas mediciones. A mí no me gusta mucho unir los puntos de las mediciones en este caso estamos uniendo con rectas, pero si uno los uniera y ve la curva de cómo van las mediciones, la azul es la verdadera, la negra es la estimación, y bueno, la negra tiende un poco, o sea, estar un poco más cerca del azul, si es que el modelo no tiene tanto error como las mediciones. Si vos tenés un sensor muy preciso y no tenés un muy buen modelado, bueno, la curva azul se va a acercar más a la roja, porque confías más en el sensor. Si tenés un muy buen modelo y tenés un sensor bastante malo, bueno, la curva de las predicciones va a estar más cerca del azul, ¿no? Verdadera. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Porque ahora voy a hacer unas variaciones, no sé, en las matrices de covariancia. Vamos a poner un sensor más impreciso y vamos a ver cómo afecta eso.
Cualquier cosa me van dejando un mensaje en el chat, ¿sí? Yo había considerado posición inicial -1, 1 y con una velocidad 1, 1, pero ahora vamos a hacer algo, lo voy a correr más. La posición inicial en X va a ser -10 y en Y le vamos a poner un 9 y le voy a poner velocidades en 0, como si estuviéramos detenido. Esa va a ser mi predicción, mi posición inicial, de donde creo yo que parte el vehículo. Y ahora, no sé, le voy a... Uno acá con la matriz de covariancia inicial es donde cree que estaría partiendo esto. A ver, yo conozco perfectamente dónde está saliendo, o sea, podría jugar acá y ponerle algo más preciso y vamos a ver de que el filtro va a converger mucho más rápido. O sea, esa curva de convergencia que veíamos, lo vamos a ver. Ahora la pregunta es, cuando yo no desconozco, yo estoy tratando de estimar, ¿qué le pongo acá? Bueno, una estrategia a veces para la posición inicial, cuando vos estás en la práctica, vas a hacer un filtro de Kalman y no sabes de dónde partir. Bueno, lo que se suele hacer a veces es tomar una primera medición, aunque tenga error, ¿sí? Por ejemplo, el GPS, tomo la primera medida del GPS y con esa medida del GPS la supongo como que es la posición inicial. ¿Y qué incertidumbre vamos a tener alrededor de esa suposición? Si suponemos que la posición inicial es la primera medición que recibo antes de arrancar, ¿cuál sería la incertidumbre o la matriz de covariancia que tendría que poner ahí para la posición inicial, para el vector inicial? Díganme ustedes. Z. Se te cortó un poco. Ah, no, ahí lo estoy leyendo. No, lo que les decía, que una estrategia, cuando uno no sabe bien cómo inicializar el vector de estados, o sea, el X0, que en nuestro caso, como es un vector de estados de 4 elementos, serán las posiciones iniciales en XY y las velocidades iniciales en XY. Yo ahí supuse que teníamos velocidades cercanas a 0, ¿sí? Como que arrancamos en reposo, y puse que arrancamos en la posición -10, 9. Mi incertidumbre alrededor de esa posición, me estoy jugando ya, es bastante grande, entonces yo podría poner que la matriz de covariancia tiene elementos grandes, o sea, tengo incertidumbre. Sí. Oh, está el micrófono abierto. Dios. Ah, bueno. LOL. Qué cagón. No hay problema, no se escuchó nada, Ok. Gracias. Otra opción que les decía es que uno, en vez de inicializar en un valor azaroso, podríamos tomar la primera medición del sensor. O sea, en vez de poner acá, inicializamos X en 1, podríamos tomar la primera medición del sensor, al menos para la posición, porque acá no tenemos un sensor de velocidad, tenemos solo un sensor GPS. Podríamos tomar la primera medición del sensor, ¿sí? Y tomarlo como una posición inicial. Yo lo que preguntaba era, ¿cuál es mi incertidumbre? O sea, a la hora de inicializar acá esta matriz de covariancia inicial, ¿cómo puedo aproximar mi incertidumbre en la posición si yo acabo de usar mi primera medición como una posición inicial?
cuál sería el valor que yo tendría que poner ahí en la matriz de covariancia. Espero que no se haya cortado ahí. La variancia de la medición, claro. Si es que dijiste eso, se me escuchó medio cortado también, es porque la máquina está al palo. Así que ya voy a cortar un poco la grabación. Voy a ir cortando la grabación para que podamos seguir. Pero sí, lo último que iba a decir es que sí, en los valores acá de las diagonales, si vos utilizaras como predicción de tu posición inicial lo que acabas de medir con el GPS, aunque tenga error, bueno, arrancás con una incertidumbre que está relacionada con la incertidumbre que tiene el sensor. O sea que ahí irían las variancias del sensor. Bien, entonces le cambié la posición inicial. ¿Y qué otra cosa le iba a cambiar? Acá las matrices esta es la matriz de covariancia Q y R. Vamos a empeorar el sensor. El sensor estaba con matriz de covariancia R, que depende de la variancia de la medición en X y la variancia de la medición en Y. Así que voy a cambiar esos valores. Acá teníamos, fíjense, una variancia en la posición de 0,5. Voy a hacer un sensor peor, o sea, voy a hacer un sensor que tenga el triple de variancia. Y vamos a ver los resultados. De nuevo, yo lo estoy grabando esto, así que si por culpa de que esté la computadora al palo se esté cortando un poco el audio, lo van a poder ver de nuevo otra vez. No sé si se alcanzó a ver ahí, pero ahora estoy viendo la convergencia de los elementos de la matriz de covariancia, o sea, la incertidumbre. Ahora la convergencia es un valor mayor que el que había convergido antes, justamente porque estoy convergiendo algo que, o sea, mejor que lo que puede medir el sensor, mucho menos de eso no voy a poder bajar mi incertidumbre en el error. O sea que la convergencia de estas curvas es a un valor mayor que antes, porque ahora tengo cosas peores que antes. Y si observamos lo que nos dio, fíjense que ahora, como tenía un sensor peor, ahora las curvas del sensor están más alejadas que el azul, o sea, está más. Y la posición inicial aparece acá como a la izquierda, como que arrancamos de muy lejos. Si vemos, los errores al principio arrancan bastante grandes y después bajan, pero ahora si ustedes miran los desvíos estándar acá que están en la leyenda, son valores bastante más grandes que eran los que teníamos antes cuando teníamos un sensor mejor. ¿Sí? Bueno, ahora sí, voy a cortar el videito.